Auspicia este programa Servotec, fluidos de perforación, con capital y personal neuquinos. Sancor Seguros, Innovisión, Sociedad Anónima. Comentaba en la apertura del programa que el tractorazo realizado la semana pasada por productores frutícolas reflejó una vez más la crisis, yo diría, la situación desesperante del sector. Y siempre con el objetivo de intercambiar ideas para identificar las causas de los problemas y plantear posibles soluciones. Hoy hemos convocado a tres opiniones muy calificadas. Nos acompaña el ingeniero Ricardo Epifanio. Él es presidente del Consejo de Ingeniería Agronómica de Río Negro, consultor frutícola. El doctor Pablo Guido, economista. Y como siempre nos interesa saber qué le pasa al que está en la trinchera. También hemos convocado al contador José Luis Patalano. Él es integrante de la empresa Juan Patalano e Hijos, que se dedica a la producción, empaque y comercialización de peras y manzanas. ¿Cómo les va? Bienvenidos. ¿Qué tal? Gracias. Una primera aproximación a lo que ustedes entienden son las causas o algunas de las causas que generan esta situación de crisis frutícola que ya viene, digámoslo, de largo arrastre, ¿no? Ricardo, si querés empezar vos. Digamos, debemos, por supuesto, intelectuemos porque si no es de bastante largo de explicar. Sí, claro. Es decir, yo creo que hay una crisis coyuntural muy dura que ataca a todos los sectores. Sí. Aproximadamente hay 13 sectores que intervienen en la cadena y todos tienen su razón por la cual quejarse de la situación que está pasando la actividad. Pero esto viene de hace años y realmente el tema es más estructural que coyuntural. Uh-huh. Todos los años hay temas estructurales. Lo que pasa es que todos los años, desde hace bastantes años, todos los años hay ganadores y perdedores. Este año pareciera que todos son perdedores. Entonces, de alguna manera, esto nos hace reflexionar que lo que hay que hacer es buscar solucionar el tema estructural. Claro. Y después sí, todos los años buscar solucionar el tema coyuntural, o para lo menos tratar de solucionarlo, sobre todo el Estado, que debe ir en ayuda a esta coyuntura. Es decir, hay años que se ha dado, por ejemplo, subsidios a la industria, que estaban muy mal dados porque el camino era producir excelencia. Sin embargo, este año es posible que hubiera sido bueno subsidiar a la industria para que esa fruta que quedó en la planta hubiera ido a la industria y no hubiera quedado en la planta, que no solamente tiene el problema de haber quedado en la planta, sino el problema sanitario, claro, y todo el problema que tiene de la preformación de la yema para el año que viene, todo este tipo de cosas. Con lo cual, digo, vayamos de lo general a lo particular, es decir, realmente tenemos que estar viendo, es decir, acá nadie sobra en el sistema, es decir, hay que ver y no hay una sola solución a la fruticultura. Una cosa es el productor, otra cosa es el empacador, otra cosa es el exportador, otra cosa son los servicios. Es decir, de alguna manera tenemos que buscar, buscar una solución de fondo estructuralmente y después buscar cómo solucionamos el problema coyunturales. Porque lo más fácil es decir, devaluemos, pero devaluemos. Seguramente vamos a solucionar el problema de coyuntura de determinados temas, pero va a traer inconvenientes en la solución de fondo que tiene esta actividad. ¿La podemos dejar ahí? Sí, perdón. José Luis. Indudablemente, de lo que dice Epifanio, yo lo que le agregaría es la pérdida de competitividad del año 2007 a esta fecha es terrible, porque nosotros hemos tenido un tipo de cambio prácticamente que se ha venido apreciando con incrementos de sueldos y de la cadena de costos de alrededor del 35%. Digamos que eso es técnicamente inviable, porque es prácticamente aplicar, yo recuerdo de años anteriores lo que fue el plan Primavera, después del plan Austral. Claro. Fue un plan donde para poder contener la inflación se ató el tipo de cambio para que no se dispararan los precios, pero con un aumento salarial que ronda entre el 30 y el 35%, para la cadena frutícola es inviable. Ya prácticamente nuestro, por ejemplo, vecino, como el caso de Chile, a $14 puede exportar tranquilamente a cualquier parte del mundo y tener rentabilidad, y nosotros a 16 nos encontramos vendiendo a pérdida.
Entonces, eso desde el punto de vista, digamos, económico, de política económica, agravada también por lo que son el sistema impositivo y previsional que tenemos nosotros, las cargas tributarias que tenemos, desde el punto de vista global y de una intervención, si se quiere, de política económica. Desde el punto de vista regional, estamos viendo de que ha habido cambios en la comercialización durante los últimos 25 o 30 años que fueron más fuertes que en toda la historia desde que nació la fruticultura. Eso a nivel del contexto. A nivel de contexto, y claro, pero y de contexto de lo que es frutícola. Okay. Por ejemplo, la irrupción de los super e hipermercados en la cadena comercial generó un impacto terrible. El 60 o el 70% pasa a estar en manos de estas cadenas. El cambio es muy grande y no se dio en el sector productivo como para poder contrarrestar fuerzas hacia esa concentración. Claro. Eso tuvo un impacto muy grande. Bien, ¿lo podemos dejar aquí? Pablo, tu opinión, posibles causas de la crisis. Los especialistas son ellos dos. Yo lo que puedo mencionar es, las consecuencias de esta pérdida de competitividad y después quizás ver cuáles son esos factores que generan pérdida de competitividad. Pero para que la gente lo entienda, el año pasado en la Argentina las economías regionales, en el Alto Valle tenés la fruta, en Mendoza la industria vitivinícola, en Tucumán el sector azucarero y así con muchas regiones. Casi todas las exportaciones de las economías regionales cayeron. La de la Patagonia cayó 6%. La fruta el año pasado, las exportaciones de fruta cayeron el 9%. Ahora, el problema es que en este primer trimestre, que es hasta donde se tiene la medición de exportaciones, la situación es mucho peor. En la manzana, las exportaciones con respecto a este primer trimestre, con respecto al primer trimestre del año pasado, cayó 50% la exportación. Y la pera casi el 30%. O sea, y esto no está sucediendo en todo el mundo, ni en los países competidores, con lo cual hay algún problema propio de la Argentina. ¿Y cuál puede ser? Y ahí tenés, o sea, la pérdida de competitividad es el tema cambiario, que tenés un retraso fenomenal. Para que la gente lo entienda, los precios en los últimos 4 o 5 años en la Argentina, del 2010 hasta ahora, subieron 250% promedio, ¿no? Inflación acumulada. Sí, y estoy hablando de índice de precio al consumidor. Quizás también hay que considerar que esto no integra todos los precios de la cadena de producción. Para dar una idea. Y el dólar aumentó 125, 130, o sea, la mitad. Como decía el general Perón, los precios, en este caso, los precios van por el ascensor y el dólar va por la escalera. Claro. O sea, ¿esto qué significa? Que en dólares el país se vuelve más caro, porque, digamos, tus precios internos en pesos van aumentando un mayor ritmo que el dólar. Para que la gente lo entienda, si el kilo de fruta aumenta 20%, pero el dólar aumenta 20%, la situación sigue siendo la misma en dólares, sigue siendo el mismo precio. El problema es cuando el dólar empieza a quedar retrasado. ¿Sí? Y con esto no estoy diciendo que hay que devaluar, sino que siempre la devaluación es una consecuencia de algo. Es decir, la devaluación es un ajuste de un desajuste. Claro. En este caso, el desajuste es esta inflación fenomenal que tenemos en la Argentina. Ese es un factor de la pérdida de competitividad. Hay 2 factores más que son externos. ¿Lo dejamos ahí por ahora? ¿Ricardo? No, coincido totalmente en que hay una falta de competitividad muy importante. Pero lo que yo quiero decir es que si no arreglamos los problemas de fondo, ustedes se acuerdan, en el 2003 una devaluación muy importante y nosotros ya teníamos los gastos hechos. Sin embargo, estamos en esta situación hoy. Porque no solucionó, seguimos teniendo el 50% de fruta para descarte. Sí, claro. Seguimos teniendo, hoy el productor no garantiza cantidad y calidad para el exportador, para el empacador y el exportador. Claro. Es decir, todas estas cosas, ¿por qué son? Porque ya el empacador o el exportador no le puede garantizar renta, es decir, devolver el costo de producción más una rentabilidad razonable. Entonces tenemos que cambiar el tema de alguna manera estructural para que esto no vuelva a suceder.
Ellos tienen toda la razón del mundo en que hay una falta de competitividad importantísima. ¿Coincidís Pero con podemos lo que- caer dentro de 5 años otra vez lo mismo. Claro, bueno, Por el más que tema, haya una- el tema que planteaba José Luis de la alta presión impositiva, ¿coincidís Sí, como una de las causas? sí, todo eso influye. Ojo, también acordémonos que hay 13 sectores. Hay sectores que están muy en blanco y hay sectores que no están tan en blanco y no influye tanto eso. Todos deberían tener el problema de la presión impositiva, sin embargo hay algunos que ni siquiera la consideran. Es decir, esto es así. Claro. Hay un dato y es el siguiente. En los últimos 30 años la producción de manzanas en el mundo se multiplicó por 5 y las exportaciones más o menos siguieron ese ritmo, un poco más. Acá en la Argentina, bueno, tenemos esta situación, ¿no? Es que estamos hace 20 Como dato, años, sí. hace 15 años estancados. Estamos estancados. ¿Y qué otra causa identifican como generadora de esta crisis Bueno, frutícola? también tenemos, por ejemplo, un análisis. Generalmente hemos tenido mercados que son tradicionales a nuestras costumbres. Y esos mercados no convalidan de tener mayor demanda. Por ejemplo, la Comunidad Económica Europea, principalmente lo que es todo el sur de Europa, está achicando sus poblaciones, lo que es Italia, Francia, no tienen hijos, no crece como población. Y nosotros, por una cuestión tradicional, apuntamos siempre a esos mercados que están dejando de ser mercados atractivos. Ha crecido Brasil, que lo tenemos como vecino, nos cerraron la frontera, en el caso coyuntural de este año, ¿no? 40, 50 días con la frontera cerrada. Por el tema de Carpocapsa. El impacto va a ser Claro. terrible en cuanto a acumulación de stock. Las consecuencias se van a pagar, digamos. Ya se están pagando, pero va a ser más grave de lo que realmente está pasando. Entonces, eso es, digamos, un impacto. El tema del cambio en los mercados es un impacto Claro. que está teniendo y lo tenemos que percibir de buscar otras regiones y otros lugares como Chile. Tiene 30 o 40 acuerdos comerciales específicos con cada país para poder colocar sus frutas. Claro. Nosotros tenemos aranceles para cargar a Rusia y siendo amigos y hermanos con Rusia, y Chile carga sin arancel. Claro, Entonces, ellos son los que hacen las cosas correctas y nosotros vamos a tomar buenos champán con los embajadores. Claro, Porque- bueno, ahí creo que es una muestra de lo que es una economía cerrada, ¿no? Que ha tenido la Argentina, no solo en el tema frutícola, sino... Y esto todo. sucede desde la producción hasta el comercio exterior. Es decir, Exacto. todo que hay que reverlo todo. En el esquema productivo. Tenemos la historia donde estaba ese chacarero chico que era tan importante, que tenía 10, 12 hectáreas. Esa gente fue quedando grande de edad. No puede lidiar con el sistema tributario, previsional y laboral que nos encontramos hoy en día en el sector. Agravado de que no tiene rentabilidad. Entonces, esa gente se la está expulsando del sector. Sí, sí, ¿Y claro. de qué manera? Viene porque el gobierno utiliza paliativos, pero mala utilización de los recursos, porque le manda plata o para la poda, o para el combustible, o para el raleo. Entonces, esa persona que está, él, la mujer, sus hijos se formaron como profesionales y se dedican a otra actividad. Sí, sí, claro. La persona es grande para atender esa chacra, y entonces esa persona abandona y genera acumulación de carpocapsa, con mayor cantidad de problemas, después lo vendía a la industria cuando si tenía alguna rentabilidad o no lo tenía. Entonces tenemos que rever eso, o espera el loteo para Claro. tener la posibilidad de tener una rentabilidad a través del loteo. Digamos que hay que repensar la actividad en general, ¿no? Desde el punto de vista... Ahora, claro, si una micro. actividad necesita ser subsidiada, evidentemente hay algo que no funciona, ¿no? Un subsidio es como un pulmotor. Coyuntural. Exacto. Es coyuntural. Pablo, ¿qué otro factor identificás? José Luis plantea el tema de la legislación laboral, la carga tributaria que tiene el trabajo. Sí, bueno, eso cruza todos los sectores de la Argentina, Sí. pero en el caso, volviendo al tema de las economías regionales, y que también el Alto Valle sufre esto, hay factores externos, ¿no? La apreciación del dólar en el mundo. Los competidores nuestros en fruta y clientes nuestros están devaluando sus monedas, con lo cual o son más baratos para vender o tienen menor poder adquisitivo para comprarnos. Y después está, en algunos casos, no quizás que impacte tanto en el Valle, pero en otras economías regionales sí, la caída en los precios de los productos regionales. Si vos ves los principales productos de las economías regionales, el 80% tiene caídas en precio con respecto a hace 2 años. Después los temas, yo escuchaba, ¿no? Hace 30 años vos mencionabas que la producción en el mundo de la fruta se multiplica por 5. Sí, en los últimos 30 años. Pero pensá qué pasó en este país en los últimos 30 años. 40 años tuvimos 4 cambios de moneda.
devaluaciones fenomenales, falta de crédito, incremento de la carga tributaria, incremento de los costos salariales. Es decir, vos estás generando una tormenta perfecta para reventar a cualquier sector. Claro, claro. Es decir, es un milagro que este país todavía esté a flote. Sí, hemos tenido Porque tragedias. después de tanto, a ver, las crisis macroeconómicas en los últimos 40 años han sido fácil 4 o 5. Claro. Mientras que otros países como Estados Unidos o Chile en los últimos 40 años han tenido una, y hace 40 años. Claro, Entonces, claro. Estados Unidos tuvo 2 en un siglo. Es muy difícil. Claro, ahí tenés el marco económico. Es muy difícil tener un pensamiento de mediano y largo plazo para estructurarse cuando vos no sabés si el mes que viene vas a tener financiamiento, cuando no sabés cuál va a ser la estructura de costos salariales o tributarios. Entonces, digamos que el productor se ve atacado. Yo no creo que, ¿qué diferencia hay entre los productores argentinos y los productores chilenos? Yo no creo que los nuestros tengan alguna tara mental que no les permita adaptarse a los nuevos tiempos. O sea, para mí el contexto es fundamental acá. Ricardo, cortito, así después vamos a una pausa. Lo que pasa es que acá se mezcla, me parece que se mezcla las necesidades de una economía regional, que son válidas de todas, con la visión de una política nacional. Es decir, la política nacional, seguramente, el ministro Kicillof, le es más importante no hacer devaluación, porque se transfiere a precios, a inflación y en precios, y entonces por eso los 100.000 personas que trabajan o 70.000 personas que trabajan en este valle están condenados a aguantar este tema porque prefiere de alguna manera defender a los 40 millones de argentinos en una nueva inflación. Lo vimos en enero de este año. Es decir, con lo cual, lo de Brasil. En Brasil aparece, y esto es otro tema estructural, en Brasil aparece el tema de nuestras deficiencias en el tema del trabajo de la carpocapsa. Pero por el otro lado, yo creo que es una medida paraarancelaria porque ¿qué pasa? Brasil devaluó y si Argentina no se pone firme en sus aduanas, nos van a inundar de productos brasileños, entonces va a tener problemas la industria nacional. Con la cual, este tema de que nosotros podamos sacar rápidamente la fruta a Brasil no va a ser tan fácil. ¿Lo dejamos aquí? Sí. Pausa y venimos, no se vayan. Auspician este programa La Casa de las Herramientas. Tenemos amplia infraestructura y disponibilidad permanente del producto, porque la construcción no se detiene. Carlos Isla Sociedad Anónima. Estamos en casa. La producción del programa se comunica con Claro, Avenida Argentina y Diagonal 25 de Mayo, frente al Monumento a San Martín, Neuquén.